Una de las primeras preguntas podría ser, ¿cómo te describirías? Es un tipo de pregunta abierta en la cual el entrevistador lo que quiere es saber exactamente si sabes responder a una pregunta en una situación de estrés, si te pones nervioso o en general si no estás preparado. Con lo cual siempre interesa tener una respuesta preparada para este tipo de preguntas. Algunas de las respuestas que podrías responder son: me gusta aprender, soy una persona dinámica, me gusta tomar la iniciativa, me motiva a trabajar en equipo, quiero afrontar nuevos retos, me comprometo totalmente con mi trabajo, etc. Otra pregunta muy típica son: dime tus tres mayores virtudes o defectos. Para evitar caer en la trampa en la que caen el 99% de los candidatos que se presentan en las entrevistas de trabajo, tienes que tener en cuenta que en las virtudes lo más inteligente que puedes hacer es preguntarte qué tipo de trabajador busca la empresa y a través de eso coger y caracterizarte tú mismo. Si el puesto requiere liderazgo, pues puedes decir: los demás suelen ver en mí un líder. Si el puesto requiere trabajar en equipo, pues acepto muy bien las críticas. Con respecto a los defectos, es muy importante que los defectos vayan relacionados con una virtud. Por ejemplo, según dicen todos mis amigos, tengo un problema, soy demasiado perfeccionista. Es importante que no respondas lo mismo que todo el mundo, porque también este tipo de respuesta la da mucha gente. Entonces, podrías hacer respuestas como: soy muy exigente conmigo mismo, o defiendo firmemente mi postura, sí creo que tengo toda la razón, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si te preguntan, por ejemplo, sobre tu formación académica? Esta es otra de las típicas preguntas que te hacen en una entrevista. El entrevistador lo que quiere en este punto es que te expliques por qué decidiste estudiar o formarte en un determinado ámbito. Crea una historia adecuada para contarle quién eres y por qué has tomado las decisiones que tomaste en el pasado. Lo importante es mostrar que tomaste tus decisiones por algún motivo y no por casualidad. Te voy a poner unos ejemplos. Algunas frases que deberías meter en tus respuestas a esta pregunta es: escogí estudiar aquello que me apasionaba. O, por ejemplo, sabía que en un futuro quería trabajar en este sector. Una cuarta pregunta tipo que te pueden preguntar sería: ¿crees que tiene la suficiente formación para trabajar en este puesto de trabajo? Por ejemplo, una respuesta interesante es: creo que tengo la suficiente formación por los motivos A, B y C. Otro tipo de pregunta interesante es: aunque la formación académica es importante, considero más útil aprender trabajando en un entorno ideal como el tuyo. Además, aunque tuviese alguna carencia en mi formación, soy una persona que aprende rápidamente y estoy muy motivada por aprender. ¿Qué pasa si te preguntan por qué has cambiado de trabajo? Pues, por ejemplo, es muy importante que el entrevistador no oiga cosas negativas de otra empresa. Por ejemplo, debemos de preguntarnos o debemos responder: mis expectativas laborales han cambiado y esta oferta de trabajo se adapta mucho más a lo que yo necesito en este momento. Creo que a largo plazo en esta empresa encontraré algo más de aquello que ando buscando. O, por ejemplo, la oportunidad que planteasteis me resulta muy interesante, mucho más que la empresa que trabajaba anteriormente. Otra pregunta tipo que os podrían hacer es: ¿por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? Eh, este tipo de pregunta podría responder algo así como: he estado buscando trabajo durante meses, pero no he encontrado ninguna oportunidad que mereciese la pena, por lo que he aprovechado para formarme mucho mientras tanto, y hasta que no he adquirido la formación idónea, no he buscado más trabajos. ¿Qué pasa si te preguntan o te cuestionan que no tienes la suficiente experiencia? Pues podrías responder algo como: creo que sin embargo tengo actitudes y capacidades que la mayoría de la gente no tiene. Como, por ejemplo, se trataría de darle la vuelta a la pregunta desde un punto de vista que el entrevistador te busca una debilidad, pues tú tienes que buscar algo en lo que tú
tienes una fortaleza. ¿Qué pasa si te preguntan, tienes demasiada experiencia? El entrevistador puede percibir un riesgo como que vas a venir a cambiar el ritmo de trabajo de la empresa. Por eso es importante decir este tipo de menciones, frases como la siguiente. Es cierto, pero considero que siempre se puede aprender y no me importa retroceder un paso porque sé que voy a avanzar muchos más pasos en el futuro. O, por ejemplo, creo que precisamente por eso puedo aportar más valor para este puesto de trabajo, pero siempre desde la humildad de aprender de mis compañeros. ¿Qué más preguntas te pueden hacer? ¿Qué sabes de la empresa y del puesto de trabajo? En este tipo de pregunta es muy importante documentarse previamente acerca de la empresa y hablar acerca de la misma. Para ello es muy importante visitar las páginas web de la empresa, visitar los perfiles de LinkedIn de sus empleados, etcétera, etcétera. Y una décima pregunta que os podrían formular en una entrevista de trabajo es muy típica. ¿Por qué piensas que deberíamos contratarte? El entrevistador quiere que te vendas y tienes que convencerle. Y para eso tienes que realizar tienes que poner toda la carne en el asador y desarrollar todo lo que te hemos enseñado en este curso de la Olimpiada de la Empleabilidad. Por eso es muy importante que en la entrevista que harás ahora te vendas lo mejor posible.